Vienen, por lo tanto, 72 horas hasta el próximo jueves, muy, muy, muy intensas. Y si hay alguien que sabe de peronismo, que está entreverado en esas noches largas, con mucho café de por medio, es Rogelio Mallea, actualmente presidente de la Junta Departamental Concepción. Gracias por acompañarnos, Rogelio. Gracias a vos, Daniel. Gusto enorme. Bueno, habrás visto definiciones como estas, ¿no? En tu historia. Sí. ¿Sí o no? Eran un poco más intensas. Ajá. Ahora está todo fruto de la tecnología, la digitalidad como que pasa más rápido, ¿no? Como que Mucho WhatsApp. más leve. Sí, bueno, no vamos a hacer historia, pero sí. Era mucho más intenso, digamos, y había mucho más participación también, ¿no? Mucha más participación y mucha más, puedo decir, más cercanía con los dirigentes estaban más animados a la discusión interna y a la opinión y a ser partícipes, protagonistas. Entonces había mucha más intensidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves en este caso? ¿Crees que hay chances de ir en una lista de unidad? ¿Crees que se puede dar ese acuerdo? En general, la política interna del justicialismo siempre es compleja. No es un mar quieto, ¿no? Siempre es un mar de tempestades. Entonces, y eso es bueno porque agudiza el ingenio, te pone atento, estás alerta. Entonces, para nosotros eso, digamos, un poco la sal y la pimienta que condimenta la política. Con respecto al proceso de la búsqueda de una lista única, creo que es el primer escollo que vamos a tratar de salvar, de pasar los peronistas en San Juan, porque después de 20 años de gobernar, hoy nos encontramos, digamos, en algunos casos, sin ningún tipo de influencia en ningún tipo de gobierno, ya sea municipal, provincial y nacional. Nos ha retrotraído a la década del 80, cuando se reinició la democracia. Entonces, en ese sentido, se hace complejo, pero los peronistas en ese sentido sabemos terminar porque tenemos un claro objetivo, ¿no? Siempre terminamos persiguiendo el bien común y viendo fundamentalmente la sobrevivencia o supervivencia de un movimiento nacional de estas características, muchas veces anunciado su defunción, pero muchas veces sí. Somos como un Rasputín, digamos, ¿no? Como los gatos, decía el general. El general decía, claro, como los gatos. Claro, cuando parece que están Escucha, peleando. pero se están reproduciendo, exactamente. Ahora, a ver, vuelvo a lo mismo, y perdón por la insistencia, pero ¿veis chances de una lista de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Sí. Categóricamente, salvando siempre la excepcionalidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes por qué? Porque se ha llevado adelante un... Mira, ya que lo nombraste a Perón, Perón decía, antes de morirse, decía, ¿cómo pretenden o cómo imagina el peronismo o los peronistas estar vigentes dentro de la política argentina? Y les daba la opción, unidos o desunidos. Si es unido, sin ninguna duda el protagonismo de este movimiento nacional va a perdurar por mucho tiempo. Desunidos no tenemos destino. Por lo tanto, en esa lógica, el justicialismo, después de esta derrota electoral que tuvimos en el 23, va de alguna manera dificultosa, pero poniéndose de acuerdo bajo algunas premisas que nos han convocado siempre. Por lo tanto, todos nuestros cuerpos orgánicos se han proclamado. Juntas departamentales, ha habido discusión, al menos en la de Concepción, Consejo Provincial Justicialista, que nos citó a todos los presidentes e intendentes para decirnos cuáles eran las circunstancias por las que pasábamos y qué era lo más conveniente para desarrollar políticamente de cara a las elecciones de octubre. Y después lo hemos llevado al Congreso Provincial, donde se ha proclamado categóricamente la búsqueda de la lista única integrada y que se le ha dado a cierta potestad y poder al Consejo Provincial, que en el caso de que no haya presentación de listas internas para este próximo 26 de junio, el Consejo Provincial tenga la fortaleza, el mandato de conformar y darse la metodología para conformar una lista única y ser presentada ante las exigencias de la ley ante la Justicia Electoral Federal.
A ver, de todas maneras, este jueves tiene que revelarse la conformación de esa lista de unidad, si es que la hubiere. Es probable que no haya lista. A ver, ¿cómo es eso? Digamos, la convocatoria está hecha, Sí, porque lo orgánico no contiene a la totalidad de los afiliados justicialistas. O sea, la convocatoria se hace a los fines de que cualquier afiliado, que no restarle ni quitarle el derecho a un afiliado que pretenda o quiera ser candidato. ¿Mm? Ahora, la orden del Congreso Provincial, que es el órgano supremo del Partido Justicialista, le dice al Consejo que en el caso de que no haya presentación de listas, se le otorga la potestad y el poder para que confeccionen una lista única para ser presentada ante la Justicia Electoral Nacional. bien, en cuyo caso, si este jueves no pasa nada, eso significa unidad. Significa que marchamos a una lista única, sí. Bien, bien. En la cual están comprometidos todos los sectores. Quiero Sí. decirte, más allá de que hay mucho rum rum, pero los sectores están comprometidos, están convencidos de nuestro. Y en esto nos despersonificamos. Sí. O sea, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Primero la necesidad de estar unidos. Segundo, vamos a ver cómo hacemos un partido o un frente electoral competitivo ante las convocatorias. Y por último vamos a recurrir a los nombres, ¿no? Hay una discusión política que yo no sé si está saldada, y te la traslado, y que también incide mucho en la definición de los nombres, y es cuál va a ser el peronismo de aquí en adelante. Es un peronismo aguerrido, un peronismo opositor a lo Cristina, a lo Grabois, o es un peronismo más moderado, republicano, como se autodenominaban los pichetistas, por ejemplo, ¿te acordás? ¿Vos entendés que esa discusión internamente está saldada o no? Está saldada en la medida que vos recurras a la doctrina y a la historia del peronismo. A ver. Perón supo construir una doctrina que es una filosofía de vida y que te lleva fundamentalmente a tener compromiso con el pueblo y a tratar de unirlo. No podés unir nada si no estás unido, primero. Segundo, por muchos años el justicialismo ha convivido sin Perón, pero el mandato de Perón es unificar todas las fuerzas de carácter nacional, popular y que pretendan la liberación del país. Por lo tanto, en ese arco político debemos entender que el justicialismo nace a la vida política desde la concepción de izquierda a derecha, pasando por el centro todo, conformando un movimiento nacional que se diferencia de la izquierda y la derecha anglosajona, por decir todo, del hemisferio norte. Por lo pero lo que pasa es que por ahí los peronistas se olvidan de eso, ¿no? Y tratamos de ver, siempre Perón construyó o conformó gobiernos con los conservadores populares o con la izquierda nacional, y tuvo diálogo con todos los dirigentes políticos, con todos los líderes políticos. Por lo tanto, creo que hay que volver a esa matriz de saber de que el justicialismo no es como quien pretenden algunos hacerlo nada más que de izquierda. El peronismo no es eso, originalmente, ¿no? Desde su génesis, el peronismo es un movimiento nacional que se diferencia de la política establecida en el norte o en el hemisferio norte a partir de la cultura anglosajona. Por lo tanto, en eso nos definió. Hay que volver a eso, de izquierda a derecha, pasando por el centro todo, aquellos que sean nacionales, populares y que pretendan la liberación del país. En ese esquema, yo creo que el peronismo, vuelvo a decir, siempre es compleja esa construcción, siempre hay diversidad de ideas, y se puede, y está demostrado que se puede convivir con sectores más progresistas, menos progresistas, con sectores más moderados, menos moderados, o con sectores conservadores de la política argentina. Creo que ese es lo que tenemos que reencauzarla, que quizás por un momento se dejó de lado, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el caso mismo de Cristina, cuando lo sube más allá a Vudú. Vudú es un hombre que venía de la juventud de la UCD. Massa, cuando lo incorpora a Menem y después hoy está conformando la política en la provincia de Buenos Aires, también viene de la UCD. Vienen de distintos sectores, y te podría nombrar así
Muchos, hasta se dicen algunos por ahí hasta que Macri estuvo, yo digo que no, ¿me entendés? Pero hasta Macri medio como que andaba, que quería cantar la marcha, ¿viste? En un tiempo. Claro. Es la cuestión. La cuestión es hacerlo atractivo y saber leer la circunstancia histórica por la que pasamos. Y hoy, actualmente, quizás haya una gran reticencia hacia el peronismo, pero eso se acaba, porque la historia nos ha puesto de cara a ser testigos de esa realidad. Hoy te golpean la cacerola y mañana te están llamando para que vengas a tomar y normalizar la política en el país. ¿Qué futuro le auguras a Milei? Desde lo personal le deseo lo mejor, porque necesitamos vivir en un país normal. Necesitamos que cumpla con las expectativas por las cuales se presentó y queremos desarrollarnos en este país. No lo veo bien. No lo veo bien. El mundo está complicado. Este mundo, digamos, que se ha conformado en un mundo muy hostil, está muy complicado y creo que no está sabiendo llevar una buena política internacional o una geopolítica. Está muy jugado por un lado. Probablemente le vaya bien, probablemente le vaya mal. Pero el problema es que si nos va mal, porque somos hoy actualmente un país que es vulnerable ante las situaciones internacionales. Segundo, digamos, también te quiero decir, somos aperturistas cuando el mundo está haciendo, conservando y levantando las aranceles, ¿no es cierto? Siendo proteccionistas. Estamos de alguna manera fruto de esa visión y de ese posicionamiento geopolítico, se pelea con todos los vecinos del barrio. Y fruto de eso, digamos, estamos viendo que la macro, no digo que esté bien, pero aparentemente está bien. Digo aparentemente porque está con plata prestada. Sí, sí, O sea, no, este modelo se sostiene nada más que con plata prestada, ¿no? el problema de divisas es real, digamos. Está sucediendo, digamos, desde el año pasado a ahora, Sí. este proceso económico se sostiene con 20.000 millones de dólares de prestado, mínimo. Ya el año pasado con el blanqueo, este año con el blanqueo con otras cosas más, vamos con otros préstamos que se están pidiendo ahora, ya llevamos 4.000 millones, se prevé 9.000 millones hasta diciembre, que lo estamos pagando con a un 29,5%, ni a un quebrado se le presta ese interés. Digamos, tratando de fortalecer nuestras reservas y sin ninguna duda viendo en lo inmediato que no va a respetar ni van a llegar a las metas que se han propuesto con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario lo único que quiere es que le paguen. ¿Me entiendes? Entonces, esto lo veo bastante complicado. Puede durar en base a cuestiones prestadas, digamos, plata prestada, pero no lo estamos viendo bien porque fruto de eso, ¿qué es lo que sucede? La industria se está cerrando, hay mayor desempleo, los salarios no pierden el valor, el poder adquisitivo, las microempresas están cerrando, la pequeña y media empresa está cerrando, la industria en la Argentina no pasa a ser competitiva, entonces empezamos a ver de que acá no hay un proyecto de tipo económico de propuesta productiva, de incentivar la producción argentina, sino fundamentalmente de llevar a la bicicleta financiera. Y a esto sumado a la bicicleta financiera, que digamos es el talón de Aquiles de este gobierno, que lo hace y lo obliga a tener un dólar barato. Rogelio, y a Cristina, digo, ¿viste esta Cristina empoderada desde la prisión? Una cosa rarísima, o no tanto, no sé, vos me dirás, ¿cómo la ves? Dani, el peronismo nació así. Sí, claro. El peronismo nace con el 17 de 45, octubre. sí. En el 17 de octubre del 45 nacen los mellizos, como decimos nosotros. Nace el peronismo y el antiperonismo. Nace de estar preso Perón. Y es así que se manifiesta el pueblo. Y fíjate, pasó exactamente, casi podemos emular ese momento histórico salvando las diferencias, ¿no? Porque a los obreros en ese tiempo le levantaban los puentes para que no pasaran y fueran a la Plaza de Mayo. Ahora nuestros muchachos los pararon 4 veces en los colectivos que iban de San Juan a Buenos Aires y le hicieron las mismas requisitorias, los bajaron, los requisaron, les revolvieron los bolsos, les metieron los perros arriba, 4 veces diciendo no pasen. ¿Qué pretendieron?
y no sé cuánta es la cantidad, no sé si son los 44.000 creo que no, creo que no, de Patricia Bullrich, una ministra realmente que está utilizando por ahora como política pública la represión, y eso tiene un límite. El pueblo se va a sublevar algún día, más allá de que lo hagan, como dicen, en nombre de la ley. De ley de decretos de necesidad de urgencia que no son nunca convalidados y que realmente sabemos que a la altura de que vive la historia de Argentina o el mundo, no puede haber la represión que está existiendo. Realmente es doloroso, es cruel. Por lo tanto, en ese sentido, te digo la verdad, el peronismo siempre se va a montar en causas épicas y es el mejor escenario en el cual puede estar montado. Me decía Rogelio que ustedes en la Junta lo han discutido, lo han debatido, y eso es interesante porque Concepción es un distrito muy, muy intenso en materia de militancia peronista, ¿no? Históricamente. ¿Qué dice la militancia? El afiliado es histórico. ¿Qué te dice respecto del escenario y de todo esto? Mira, yo tengo la suerte de militar en Concepción, o ser de Concepción, ¿no? Porque no es solamente la militancia, o sea, es la gran cantidad de dirigentes que tiene el justicialismo que, más allá de, por supuesto, tener alguna insatisfacción y alguna crítica sobre lo que pasó, privilegian fundamentalmente la salud de nuestro movimiento y se convierten en personas sabias que de manera asidua nos van aconsejando, nos van asesorando, y a la hora de discutir no son esas discusiones acaloradas, sino fundamentalmente esa discusión que surge de la sabiduría y de la necesidad de mantenernos unidos. Entonces, cuando convocamos, que son reuniones de entre 60 y 80 dirigentes, logramos realmente, primero, garantizar que cada uno se exprese, que es una cuestión un poco usanza dentro de la democracia actual, ¿no? De que todos se expresen y que tengan ese derecho a expresarse y que lo digan de manera desenfadada, libremente. Y, por supuesto, después seguimos la técnica de buscar síntesis, ¿no? De buscar la síntesis, y la síntesis siempre arroja un saldo positivo, porque el que vive el peronismo, el que está formado dentro del peronismo, lo único que pretende, y más en los sectores territoriales, no por decir de base, porque me parece que cualquier dirigente está preparado para ejercer cualquier tipo de lugar y de lugar en la dirigencia, ¿no? Pero sí, en este caso, en Concepción, siempre pretenden de que el justicialismo esté a la altura de las circunstancias, brindándole herramientas al pueblo para que logre la satisfacción. Por lo tanto, en eso a mí me queja, digamos, hablo por Concepción, no puedo hablar por otro distrito, ¿no es cierto? ¿Y hay nostalgia todavía de Gioja? Hay gente que te dice, mira, por supuesto, el candidato tiene que ser el flaco. ¿Te lo dicen? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y vos qué pensás de eso? Yo creo que primero eso se va a resolver como se ha acordado en el partido, ¿no? Sí. Yo soy de la idea de que no hay que largar ningún viejo por la ventana. ¿Está bien? Pero esto no significa por ahí de que eso también genera algún tipo de limitación. Nosotros en la nueva conducción fuimos convocados bajo un sistema, bajo un lema, que era unidad y renovación. La unidad para mí no es un fin, la unidad es un camino, lo tenemos que transitar todos los días, porque es gestual, es actitudinal, es demostrativo, tiene una mecánica y un esfuerzo importante. Y la renovación se tiene que dar. La renovación no solamente en términos de nombres y apellidos de personas, sino fundamentalmente de ideas, de métodos. Creo que el estar en la oposición actualmente nos obliga a los peronistas a ser mejores y tratar de cambiar los métodos, porque evidentemente los métodos usados se desgastan o se gastan y nos llevan a derrotas. Si el método hubiera sido el óptimo y la convicción hubiera sido la óptima, no hubiéramos perdido. Por lo tanto, nosotros hemos sido derrotados, hay que hacer una autocrítica, como vos decís, que la hacemos, no vayas a creer que somos... la hacemos, por supuesto que la hacemos, y tendemos a cambiar métodos y a renovar, a renovar. Yo creo que estamos en la época de renovar, y en esto quiero decirte, en esta escala de valores que te digo que pongo por el último al hombre, en la manera de renovarse, creo hoy fundamentalmente, es en buscar la unidad, buscar listas únicas, en
en tratar de buscar renovación, pero fundamentalmente esa renovación en términos de ideas. Renovarnos en términos de ideas, que es lo que vemos, más allá de que nos tenemos que actualizar, ¿no es cierto? Y eso nos tiene que dar a nosotros, más allá de quien vaya, la suficiente representatividad de lo que piensa el justicialismo en su conjunto o en la mayoría, a los fines de que el militante se haya convencido a militar y a lograr lo que para muchos parece ser imposible y que para los peronistas sí es posible, que es lograr el triunfo. Rogelio, quiero agradecerte. Siento que vamos a seguir hablando mucho, que esto está en progreso, y que tiene que pasar mucha agua todavía bajo el puente. Sí, mucha agua bajo el puente y fundamentalmente creo que el esquema partidocrático en la Argentina está muy, muy debilitado. Sí. Y en esto quiero decirte sin perogrullo, ¿no? sin ser soberbio. El peronismo es el partido fundamental que sostiene el Estado Democrático de Argentina. Y si no, decime la historia de ese radicalismo de los inicios de los 80, ¿dónde está? De ese AUCD de principios de los 90, ¿dónde está? ¿Dónde está el PRO? Ahora. ¿Y dónde estará la Libertad Avanza del futuro? Digamos, como movimiento político, como institución política que sostiene el Estado partidocrático y que garantiza el Estado democrático, el justicialismo tiene un gran desafío, tiene una gran responsabilidad y por supuesto está a la altura de circunstancias. Y fíjate vos que lo que ha hecho en las últimas movilizaciones, digamos, en respaldo a la líder y la presidenta de nuestro partido, el pueblo se ha manifestado de manera masiva en las calles y no ha habido un problema. Y eso, gracias a Dios, lo han sabido entender algunos que no han tenido, digamos, al menos en la plaza, no hubo política de restricciones. Si no, no sé qué hubiera pasado, pero se manifestó y se manifestó sin ningún tipo de, digamos, de violencia ni de cuestión que ha alterado la normal paz que tenemos los argentinos. Por eso te digo de que el justicialismo en eso, más allá de todos los bemoles, de los grises, de los claros y de los oscuros, pretendemos ser eso. Y pretendemos que para la democracia argentina el Partido Justicialista, no solamente el justicialismo, siga ese camino, sino que fortalezcan sus partidos. Porque, digamos, la vida de los partidos políticos es escasa. En el justicialismo es intensa. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Un gusto enorme. Rogelio Mallega, dirigente justicialista, presidente de la Junta Departamental de Concepción, en estas horas previas para esta fecha clave, el jueves 26 de junio. Si hay mutis por el foro, significa que hubo unidad. Y si no, si se presenta alguna lista por ahí, en el PJ, significa que, bueno, habrá ahí alguna aspereza por limar todavía.